Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy haremos una cosa un poquito distinta. Les pondré un hallazgo que tuve hace un poco de tiempo, unos meses. Este hallazgo lo encontré en el archivo de mi celular. Yo no soy una persona que suele grabar las ponencias o presentaciones que llevo a cabo, pero miren, pasó, alguna vez pasó, mucho menos cuando el espacio es íntimo. En esta ocasión, la grabación es con una audiencia de estudiantes, alrededor de 30 estudiantes. Pero, en fin, hace un par de años, en las jornadas de psicología de la Universidad La Salle, se habían llevado a cabo una suerte de ponencias simultáneas en diversas aulas, y me invitaron a participar con una ponencia que titulé Descolonizar la práctica clínica. No podría decir que es una ponencia enteramente de mi autoría, ya que me basé de discusiones y trabajos desarrollados por parte de la comunidad cooperativa de Litoral Editores que en aquella época vivía su ocaso y del cual quedé tocado como cada uno de los que participamos de ella durante todos esos años. Y así, la ponencia está basada en textos y reflexiones sobre diversos textos también publicados en las revistas del Litoral, sobre todo los números del Giro de Colonial y Nuestra Colonialidad. Actualmente, por si quisieran ese dato, las revistas del Litoral, no solamente las antiguas, sino las del último tramo de trabajo, en la que yo formé parte de la comunidad cooperativa, se encuentran a disposición del público en general en la página oficial de la Escuela Canadiense de Psicanálisis. Bueno, esta ponencia la llevé a cabo durante aquellas jornadas de psicología en la Universidad La Salle Cancún, un 10 de octubre del 2023. Que lo disfruten. Descolonizar la práctica clínica nace de una inquietud porque el título es en realidad la idea que tenía para lo que quería hacer. No era el título, pero cuando me preguntaron por un título yo no sabía qué poner. Y me preguntaron qué quieres lograr y yo puse descolonizar la práctica clínica y me dijeron, ahí está, ahí lo tienes. Voy a leer un texto con apuntes que preparé para ustedes. Me pueden interrumpir en el momento que quieran o si no, nos podemos esperar al final y discutimos un poco. La persona que me escuchó decir esto y que me dijo ponle así, muy acertadamente señaló lo que dije sin ninguna modificación y eso fue una intervención en acto que realzó mi decir. Y después lo que tenía la disyuntiva era entonces cómo presentar, cómo transmitir, descolonizar la práctica clínica. Y evidentemente para descolonizarla primero tendríamos que reconocer la colonización y la colonialidad para poder querer o al menos estar advertidos de que puede haber una descolonización. Puede pasar. Solo van a ser imágenes, solo van a dar ambiente, no se preocupen. Primero empecemos por el colonialismo, que el colonialismo es cuando una fuerza imperial extranjera ocupa militarmente y toma el control territorial, económico, jurídico y político de un lugar. ¿Ok? Esto lo podemos pensar fácilmente en nuestro país como España. Sin embargo, América como continente es una construcción de la conquista. América no es el nombre original de este lugar, es el nombre que se le dio después de la conquista, porque los grupos humanos que habitaban aquí ya tenían otro nombre para llamar a los territorios. Pero España no es el único personaje de esta historia. También tenemos a Holanda, Alemania, Suiza, Portugal, Francia y un gran etcétera, que se vieron beneficiados por el sistema construido durante la conquista de saqueo, no solo en América, sino que también tuvo efectos en África y en Asia, en diferentes momentos de la historia. ¿Puedes poner donde hay un triángulo, por favor? Ahí. Vamos a hablar, primero que nada, del comercio triangular. Este tipo de comercio duró 4 siglos. Esto nos va a ayudar a entender, aunque no lo crean, descolonizar la práctica clínica. Consistía en lo siguiente: los navíos viajaban a Europa, secuestraban personas,
de Europa a África, perdón. En África secuestraban personas o las compraban. Y después intercambiaban a estas personas en América por una serie de materias y riquezas. Y estas materias y riquezas las llevaban a Europa y entonces ahí hacían un negocio, ¿va? Por eso se le llama triángulo de comercio. Sabemos bien que dichas riquezas y materias no solamente eran tangibles, también había saberes y remedios. Es decir, había una ganancia epistémica de la cual también se verían beneficiados incluso al día de hoy. Como todos estos remedios que había en las culturas ancestrales que fueron expoliados por la medicina y luego nos la devolvieron en un empaque de píldora y dijeron que ellos la habían inventado, ¿no? Por poner un ejemplo. Este comercio triangular en realidad fundó lo que es Europa hoy en día. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Inglaterra es tan pequeña y tiene tantas cosas? Tiene tanto poder y tanto dinero. Una tierra tan pequeña, con tan pocos ecosistemas, con tan poca manera de producir, ni siquiera tiene minería. Bueno, por la expoliación durante 4 siglos que le sirvió para construir la riqueza y la posición que tienen. No solo ellos, sino otros países y Europa en su totalidad. En este mismo triángulo de comercio podemos pensar la piratería, esas historias de piratas. Es justamente en ese triángulo de comercio donde los piratas abordaban otros barcos para robar las mercancías y a las personas que habían secuestrado. Si entendemos que el sujeto es constituido por un discurso con condiciones materiales específicas en un orden político y social específico, pensemos entonces que los efectos de la matriz colonial de poder, manténganlo en su cabeza, matriz colonial de poder, produce subjetividades, produce sujetos. El problema es que desde nuestras latitudes pensamos a las subjetividades, pero invisibilizamos la matriz colonial de poder. Lo que a su vez nos somete aún más a este sistema. Si tomamos en cuenta antes de que existiera esta matriz colonial, existía un sujeto originario con un discurso, con cultura, ideología, políticas específicas, formas de sensibilidad. Todo esto se vio aniquilado, cercenado por la imposición militar, violenta y brutal de otra cultura. Violencia que perdurará a través del tiempo en más formas de las que nos gustaría reconocer. Esta matriz colonial de poder reorganiza las cosas bajo una lógica de centro-periferia. No solo a nivel de Europa centro, el resto periferia, sino que también ese mismo sistema se va a ir replicando una y otra vez, como por ejemplo pensar todo lo que sucede chido pasa en Ciudad de México y todo el resto del país no sirve para nada, ¿no? Esa idea de centro-periferia, así como hay un neurocentrismo, también hay un chilangocentrismo, del cual hay que tener bastante cuidado. Esta matriz colonial del poder, entonces, al reorganizar esta lógica, va a instalar una relación de dominante-dominado, a partir de la cual el colono, que es patriarcal, falocéntrico, blanco, heteronormado, estará en posición dominante, mientras que el colonizado ocupará el lugar de dominado. Esto, ante la imposición de idioma, costumbres, cultura e ideología, producen una serie de ideales y aspiracionismos como consecuencia de que su lugar y su subjetividad está subalternizada. ¿Entendemos la palabra subalternización? Subalternizar es cuando alguien genera en otro que no tiene la posición de humano, de ciudadano. Es decir, las minorías están subalternizadas, subalterno, que está puesto de lado, que no está en el diálogo de adultos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando están hablando un grupo de hombres, si están bajo un esquema patriarcal machista, subalternizan a las mujeres. No, ¿tú qué vas a saber? De un lado, yo te explico. Recuerden que los colonos pensaban, y esto a partir de incluso pensamiento disque científico, pensaban en las personas que vivían en los pueblos a donde llegaron como naturales, les llamaban, ¿no? Primitivos. Estos naturales o primitivos en realidad no eran primitivos, eran esquemas complejos de lenguaje, esquemas complejos de cultura y de organización social
que al ser diferente que la de los conquistadores, entonces era tomado como inferior, subalternizado. Es decir, que no tienen derecho de ciudadanía por el discurso de conquistador. Este aspiracionismo mediocre que vive hasta nuestros días enaltece las cualidades del conquistador, colocándolo como el ideal a seguir. Es decir, al ser el colono, el ser humano legítimo, con sus costumbres, cultura, política y manera de pensar, el colonizado aspira algún día a salir de su lugar y pueda ocupar el lugar del colono. Es decir, aquel que fue conquistado en algún momento aspira a estar en el lugar del conquistador, sin percatarnos que estamos sometidos también y replicaremos la misma manera de oprimir al otro, aunque sea nuestro propio pueblo. Todos aquí alguna vez, voy a poner un ejemplo un poco más pop, ¿alguna vez han visto El Chavo del Ocho? ¿Sí? Doña Florinda es el claro ejemplo de esto. Todos viven en una vecindad, todos viven en una condición precaria, pero incluso dentro de esta precariedad, Doña Florinda se coloca por encima de sus iguales y empieza a hacerle favores al profesor Girafales, ¿no? Y también al señor Barriga, con tal de estar un poco más cerca del centro, un poco más cerca del dominante y poderse excluir del dominado, lo cual es una ilusión de la matriz colonial de poder. Este aspiracionismo mediocre entonces toma a lo colono como lo humano legítimo, sin percatarnos que vamos a repetir. Sin embargo, hace falta un dato más para poder completar esta radiografía que estamos comenzando a hacer. El concepto de raza. Sobre todo, tomando en cuenta que en unos días es 12 de octubre y no sé a quién chingado se le ocurrió la gran idea de poner el Día de la Raza, cuando la raza es un mito científico. Ya Aníbal Quijano, en su texto ¿Qué tal raza?, nos hace un recuento de los daños y de la creación de este mito científico. Un elemento epistémico que sirvió de dominación, elemento crucial que no solo sirvió para subalternizar a los pueblos conquistados, sino además justificar los propios actos y la barbarie efectuados durante la instalación de la matriz colonial del poder. Es decir, que con raza igual ellos pudieron asumir que la barbarie que iban a efectuar era válida porque eran casi animales. En la época de la colonia es donde empiezan los bestiarios. Los bestiarios eran estas maneras de llamar siempre a los subalternos con animales, ¿no? Son cochinos como cerdos, son cerdos. Son un montón y son desorganizados y este tianguis parece un hormiguero, ¿no? El bestiario todo el tiempo emparentando al subalterno con la animalidad. Dice Aníbal Quijano, cito, la idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Con todo esto, termina la cita, mencionado, podemos delimitar entonces que la colonización con toda su barbarie no es el final de la historia, ni se acaba con la descolonización de los estados-nación al exigir su independencia. Es decir, que en 1810, cuando, ya saben, el grito de Dolores y toda esa ficción, empieza el asunto de la independencia, no necesariamente, ¿puedes pasarle a la donde están estos animales con cruces? No, atrás. Cuando se llega a la independencia no quiere decir que se retiraron los colonos y desapareció la lógica social que estaba. Más bien se instaló. Se instaló y a eso es a lo que le llamamos colonialidad, ¿va? Que no es lo mismo que colonialismo. Entonces la colonialidad tiene sus raíces aún más profundas y establecidas en el modo de relación social de los sujetos que habitan una cultura que fue colonizada. Bien, entonces la matriz colonial de poder, con sus relaciones de centro y periferia, así como las relaciones de dominante-dominado, aunado con el mito científico de raza, constituyen la colonialidad que nos habita hasta nuestros días. Pero Aníbal Quijano además menciona que esa colonialidad constituyó el patrón de poder mundial capitalista, colonial, moderno y eurocéntrico.
En este sentido, podemos decir que la colonialidad tiene sus raíces más profundas e instaladas que el colonialismo. Así, la idea de raza se instaló abanderada por la ciencia. Es importante que tengamos en cuenta que los mitos científicos son los que más daño han hecho. Por un mito científico que constituyó la visión naturalizada de lo que es la realidad biológica. Es decir, que al hacer argumentaciones científicas se creó un mito donde las razas, entre comillas, había unas superiores que otras, ¿no? Incluso hubo muchas disque investigaciones donde se decía las personas negras tienen menor coeficiente intelectual, un montón de cosas, ¿no? También otras personas subalternizadas que se vieron afectadas fueron las mujeres. Bien. Cuando en realidad solamente es una interpretación colonial de las relaciones de valor humano impuestos por los colonizadores. Un ejemplo importante de este tipo de distribución es que en Europa los antropólogos, dentro de la antropología hay un área que se llama etnología. La etnología estudia las etnias. Es interesante cómo los antropólogos en Europa no estudian a Europa. Cuando los europeos hablan de las sociedades europeas, se llaman humanidades. Cuando los europeos estudian antropología, etnología, lo que hacen es estudiar a los latinoamericanos, a los africanos, a los asiáticos. Esta misma lógica, apoyada por la ciencia, también la encontramos en los mitos científicos que dieron lugar a ideas o imposiciones como instinto materno, ¿no? La falacia del instinto materno, que también es un mito científico, o por ejemplo, estas ideas, estas interpretaciones coloniales de que las mujeres se quedaban en las aldeas a recolectar bayas, ¿no? Toda esta idea medio infame que han hecho los mismos psicólogos de decir, claro, a los hombres les gustan más las mujeres caderonas porque son más fértiles. Toda esta idea en realidad lo único que hace es replicar la idea colonial de que un hombre blanco va a tener una relación de poder dominante sobre cualquier otra persona que no sea blanca. Ubican a los passport boys, ¿no? Los passport boys son estos hombres que en su ideal machista, patriarcal, van a países que tienen un sistema económico inferior, que tienen una situación racializada, en la cual poder conseguir a una pareja, casarse y tener hijos, ¿no? Y entonces vemos a los europeos pidiéndole sus números en la zona hotelera, ¿no? Y que te piden matrimonio en corto, todas esas cosas que ya sabemos por la ciudad en la que vivimos, pero también van a otros países con aún mayor carencia, como por ejemplo sería Colombia, Venezuela, que además han construido un canon de belleza muy específico, que bueno, no es el tema del día de hoy, pero son ejemplos para que vayan dando cuenta de esto. Entonces, el eurocentrismo podemos verlo con tres características principales. Primero, Europa no es una cultura entre otras, sino que es la cultura. Es tomada como la cultura, ¿va? Y en ese sentido, el europeo no es un sujeto o un ciudadano del mundo más, con características distintas, sino que es el sujeto humano por antonomasia. Es decir, que los no europeos situamos nuestro propio lugar en el mundo a partir de referenciarnos con ellos. Es decir, yo no estoy pensando, me gustaría ser como Tailandia, como los tailandeses. No, uno está pensando todo el tiempo en ajustarse al canon europeo, tanto mujeres plachándose el cabello, aunque tengan el cabello rizado, típico de ciertas zonas africanas, latinoamericanas, ¿no? Y entonces la justa medida o el ideal a alcanzar termina siendo blanco. Así podemos ver personas que hablan de sus ancestros, españoles, franceses o de cualquier otro lugar en Europa, se ubican esta gente, ¿no? De mi abuelo era español, ¿no? Así, bueno, está bien. Mi apellido es francés. ¿Para qué sirve esto? Es una manera de colocarnos más cerca de dicha cultura, aspirar a esa posición subjetiva y colocarse al mismo tiempo por encima de nuestros semejantes que no tienen las bondades de tener los ojos verdes del abuelo inglés o el apellido francés de la abuela.
todo aquello que nos aleje de lo colonizado y nos acerque al colonizador nos da una suerte de supremacía sobre el semejante, lo cual es una ilusión de la matriz colonial. Y les voy a contar un recuerdo, porque incluí un recuerdo mío. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Un día yo estaba en la secundaria y estábamos estudiando Historia Universal y estaban unos compañeros ahí como fantaseando con el rollo de caballeros y armaduras y todas esas cosas medievales. Y en eso me hacen una pregunta estos compañeros en media clase que me saca de lo que estaba pensando y me preguntan que si me hubiese gustado vivir en la Edad Media. Y la pregunta me confrontó con una idea muy potente. Porque me pregunté, ¿la Edad Media es un momento de la historia o es un momento de la historia de Europa? Evidentemente es un momento de la historia de Europa, nada más. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, fui a encerrar a una hacienda en Equenera el fin de semana, porque en esa hacienda en Equenera habitaban esclavos que trabajaban en el Enequén y ahí todavía están puestas los grilletes, los lugares donde los ahorcaban, todo. Y es brutal, o sea, es brutal porque uno no ve, ahí está la invisibilización, uno ve la arquitectura colonial y dice, qué bella es, ¿no? Qué bella es. Hay un aro de hierro de este tamaño, no sé para qué es, pero se ve chulísimo al lado de la puerta. De esos aros de hierro se colgaban esas cadenas para estar los grilletes, ¿no? Pero está invisibilizado, si uno no sabe lo que pasó ahí, uno dice, qué bella la arquitectura colonial, es aesthetic, es instagrameable. Bueno. Y entonces, preguntarse esto a mí me hizo llevarme a la idea de que entonces América nunca tuvo la Edad Media. Y por supuesto, yo que estudié aquí en Cancún, la secundaria, pues Cancún nunca tuvo Edad Media, ¿no? Entonces desaparece, ¿no? Pero ¿cómo es que la historia universal se nos cuenta a partir de la idea de historia de Europa? Situar evidentemente esos años en los que me preguntaban, ¿te hubiese gustado vivir ahí? Pues evidentemente me hizo estrellarme con una pintura distinta, puesto que ya no había castillos, ni caballos, ni armaduras. Así podemos notar cómo hay un eurocentrismo, existe una cultura, la cultura europea, existe una historia, la historia universal europea, pero solamente es la historia de un continente. Por ejemplo, esto del teorema de Pitágoras, ¿no? Que dicen, el teorema de Pitágoras, los griegos, que eso también es una historia que nos han contado cuando Pitágoras ni en pedo se le hubiese ocurrido lo que hizo si no se hubiese saqueado la información de los matemáticos árabes, ¿no? Pero a nosotros en la educación nos la entregan como teorema de Pitágoras, los griegos sabían un montón. Sí sabían un montón, pero hay que dudar de estas cosas, ¿no? Así, el eurocentrismo, el falocentrismo y el logocentrismo se invisibilizan en conjunto. Vamos a ver qué es un falocentrismo. Un ejemplo claro del falocentrismo es cuando un grupo minoritario, al obtener el poder, replica el modo de dominación. Este ejemplo es clarísimo en los feminismos blancos. Los feminismos blancos, una vez que se hacen del poder, lo que hacen es replicar o seguir replicando los mismos sistemas de opresión que se han aplicado a ellas en otros, ¿no? Entonces, ahí no, en lugar de que se haga una abolición del sistema de poder, lo que se hace es replicarlo. Yo ya subí, pues entonces me joda los de abajo, ¿va? Y por otro lado, el logocentrismo lo podemos observar cuando asumimos que el único modo de producción de conocimiento es el elaborado a partir de la idea europea y occidental de ciencia. Por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, en un libro llamado Epistemologías del Sur, nos muestra cómo esto es patente en que los médicos mucho tiempo rechazaron el saber de las parteras y cuando dijeron, bueno, tal vez sí tengan algo de razón, lo que hicieron fue expoliar ese conocimiento y no darles reconocimiento, ¿no? O sea, solo les extrajeron el saber y las dejaron en ese mismo lugar subalternizado. Que pasa también con los remedios y cuando pensamos que solo lo europeo, solo lo occidental científico es una manera buena de construir conocimiento. El método científico, recuerden que es el mismo que abanderó
el racismo, la homofobia. Hay muchos mitos científicos. Uno de los mitos científicos de nuestra época, el más terrible de todos, es pensar que la neurona tiene que ver con la cuestión subjetiva, ¿no? Yo nunca he visto que la dopamina vote en las elecciones. Yo nunca he visto que la serotonina haga una marcha. Ni que, no sé, todo lo endocrinológico se dedique a buscar mujeres desaparecidas. Pero bueno, este mito científico de qué es la neurona, entonces hace que el sistema de relación de poder, de dominante-dominado, se mantenga y entonces diga, no, es que es la neurona. No es que quieras dormir más porque tu trabajo está muy lejos, te pagan una miseria. No se trata de eso, es la neurona, te hace falta serotonina. Bueno, gracias. No es que mi realidad social, material y cultural me esté jodiendo, sino que, es que soy neurodivergente, perdón. Eso es algo del logocentrismo también. Entonces, el método científico también ha provocado que se piense todo en heteronormatividad, y otros mitos científicos variados los podemos encontrar como cuando se psicopatologiza distintas minorías, ¿no? Cuando dicen, es una histérica. Y que también el mismo cuerpo de salud mental se dedica a decir, es que está en sus días. Como si esa psicopatologización no tuviera que ver en realidad con el sistema de opresión en el que vive una mujer. Esto también le pasa a las disidencias sexuales. No es que tu realidad y tu erotismo sea así. Lo que pasa es que estás desviado, ¿no? Hubo muchos mitos científicos alrededor de eso. Todavía hasta el día de hoy. Los mitos científicos han llegado a tanto que se sostiene incluso hoy en día que la neurona y el encéfalo es el responsable de casi todo lo que sucede en el sujeto humano. Como si las subjetividades estuviesen solamente condicionadas por lo biológico, borrando así las condiciones materiales, los recovecos políticos, las astucias culturales, en fin, todos esos discursos que nos atraviesan y performancean la producción de subjetividad. Es así que la colonialidad, con sus efectos como el eurocentrismo, el logocentrismo y el falocentrismo, se unen a la modernidad. La conquista da el inicio histórico de la modernidad. Pero la modernidad viene en conjunto con el capitalismo y el patriarcado. Estos tres últimos, unidos a la colonialidad, son como 4 jinetes que no podemos descuidar porque se encuentran invisibilizados. No es por nada que los feminismos en América Latina y sobre todo el feminismo decolonial grita en su marcha todo el tiempo que el capitalismo y el patriarcado se van a caer. Esto nos lleva a un punto primordial en el cual no pretendo profundizar mucho, pero que nos puede dar una idea de otros ejemplos. Desde la Segunda Guerra Mundial sabemos que la ciencia y la política se dan la mano. Además, acaba de salir Oppenheimer, sería necio no saberlo. Pero, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el país con la hegemonía imperial es Estados Unidos, ¿no? ¿Puedes poner donde está un mapa ese? Esos son todos los países a los que Estados Unidos ha intervenido en 3 siglos, militarmente. Bueno, y entonces, antes, si los tratados de psicopatología se hacían en Europa, ahora se publica esta cosa infame llamada DSM. Y bueno, ¿tienen la hegemonía en las prácticas? Sí. Ahora, después de esta radiografía, podemos ir avanzando un poco. No vayamos a caer en la posición ingenua de que habría que rechazar la producción de conocimiento europea y estadounidense. No, hay cosas importantes que han hecho. El punto es no tomarlos como referencia única. Es decir, no es la teoría, es la teoría de ellos. Algo podemos dialogar con ellos, pero no quiere decir que tenga que ser a donde aspiremos. No es lo que debería hacerse o cómo deberían de hacerse las cosas, porque eso sería mantener la colonialidad más viva que nunca. Y entonces les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un autor latinoamericano que esté en nuestro ámbito psi?
¿Dicho autor latinoamericano propone algo nuevo o hace un refrito de lo que ya se produjo en Estados Unidos o Europa? Estamos metidos todos en el problema, ¿eh? O sea, yo estoy escupiendo al cielo, me va a caer en la cara. O sea, no digo esto porque yo esté limpio y salvado del asunto. No, estamos todos aquí en el lodo. Una cosa es clara. Llevamos mucho tiempo teniendo a Estados Unidos y Europa como productores de saber y América Latina como el departamento de traducciones. Esto nos va mostrando dónde se produce el saber, que es allá, y nosotros intentamos aplicarlo. Para descolonizar entonces la práctica clínica, primero tendríamos que cuestionar el modo en el que procedemos bajo esta matriz colonial del poder. ¿Qué hacemos con esto? En primer lugar, ¿hacemos clínica basado en los estándares estadounidenses o europeos? Algunos podrán decir, no, yo me refiero a los internacionales. ¿Y quién carajo propuso los internacionales? Los construyeron organizaciones mediocres como la ONU y en algunos casos la OMS. Un conjunto de países que se caracterizan por el imperialismo, como Francia, que siempre se habla de ella por los derechos humanos. Sin embargo, en este momento Francia tambalea porque sus colonias en África se levantaron en armas. Pero también otro de los países que construyó la ONU es Estados Unidos, que ha invadido a casi todo el continente americano y a muchos otros países más. ¿O acaso se olvidan de Irak o Vietnam? Incluso de manera casi invisible, Estados Unidos eligió los primeros ministros de Japón durante décadas después de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial. Por eso Mishima estaba enojado. Pero además aquí nos hace ver, esto de Japón nos hace ver cómo es que el valor de los sujetos humanos es distinto, ¿eh? A Japón le costó 2 ciudades bombardeadas con bomba atómica, cuando Japón solo bombardeó un portaaviones. La balanza ahí está puesta, ¿eh? Pero no nos vayamos tan lejos en la historia, porque hace unos días Israel le declaró la guerra a Palestina, abiertamente. Una guerra que lleva mucho tiempo sin llamarse guerra, pero existe. Una guerra en la que los judíos replican con los palestinos lo que le hicieron los alemanes a ellos. Entonces, no sé, Europa tiene demasiada culpa, o no sé qué le pasa, que siempre defiende a los judíos de, ay, pobrecitos, casi los exterminamos. Pero ellos han estado replicando desde hace décadas lo que hicieron con ellos, pero hacia los palestinos. De los palestinos no se habla, de los ucranianos sí, ¿no? Cómo hay un valor distinto, ¿no? Los palestinos son morenos, son árabes. Oh, pobrecito Ucrania, pray for Ucrania. Pareciera como si hubiera un valor distinto en los humanos. Pero a su vez Israel es el aliado más fiel de Estados Unidos. No olvidemos que son los únicos 2 países que votan en contra de levantar el bloqueo económico a Cuba. Un bloqueo que impuso Estados Unidos hace más de 70 años. Y así la gente lloró por Notre Dame mientras Bolsonaro mandaba quemar partes de la Amazonia brasileña para un negocio millonario, inspirado en un sistema llamado neoliberal, caracterizado por vender a la inversión extranjera las materias primas de la nación. ¿No acaso el comercio triangular ya había desaparecido? Me parece que ahí sigue, ¿eh? Llamado de otra forma. Me parece que el capitalismo de la época del colonialismo desapareció mutando. No por nada Chile fue el laboratorio neoliberal de América Latina, y este modelo que nos ha mostrado cada vez más su rostro en un capitalismo voraz, que la misma filósofa mexicana Sayak Valencia ha denominado como capitalismo gore, estas mismas formas de entregar la materia prima, como por ejemplo la concesión que hizo Peña Nieto, dando los puertos de Veracruz durante 50 años a los extranjeros, y los mexicanos no podemos tener uso libre de los puertos de Veracruz. Las concesiones a Iberdrola para la creación de energía,
solo para beneficio de algunos cuantos, replica la misma forma de base del comercio triangular, pero de una manera aún más obscena. No me detengo más en esto. Así, si en una clase se habla en maya o en otro idioma, los alumnos se desencantan porque el idioma autorizado es el del imperio hegemónico, que es el inglés. Idioma que está plenamente difundido, pero que para nada se volverá universal, por más de una razón que no voy a abordar ahora. Se toma ya inglés como el segundo idioma, además del español, que está bien pronunciar, pero si llega otro más, tiene que ser europeo. Francés, italiano, portugués, alemán. Para descolonizar la práctica clínica, debemos construir una clínica pensada fuera del eurocentrismo, fuera del logocentrismo y fuera del falocentrismo. Conozco muy pocos que lo han hecho, que han pensado en la localización de su práctica, porque incluso no es lo mismo practicar clínica en Ciudad de México que en Cancún. Para descolonizar esa práctica tendríamos que subvertir la noción de clínica y construir una noción fuera de la epistemología hegemónica, privilegiada, y convertir la práctica en una praxis. Convertir la práctica en una praxis quiere decir la práctica vuelta en su dimensión política. Praxis hace referencia no solamente a una práctica, sino a una práctica que tiene en cuenta la dimensión política fundamental que le es inherente y de la que es imposible escapar. Es decir, que la praxis tiene acto político. Cuidémonos, como dicen los psicólogos críticos, como David Pavón Cuellar de la Universidad Michoacana, cuidémonos de las psicologías que están al servicio del poder capitalista, moderno, patriarcal y colonial, de las metodologías pretendidamente científicas basadas en una evidencia que suprime la subjetividad y cosifica a los pacientes. Cuidémonos de las psicologías que sueñan con modelos aplicados como manuales creados desde otros lugares y aplicados en nuestros territorios como si fuera un manual para construir muebles. Recordemos que para interpretar los datos en una estadística necesitamos una epistemología que interprete esos datos. En este sentido, la clínica basada en evidencia es uno de los mitos científicos más eficaces de nuestra época. El mito científico de raza ya no tiene tanta prensa, pero ahora el nuevo mito científico que está en boga es el de la evidencia, el de la clínica basada en evidencia. Hay que tener cuidado con eso. Como dice un amigo cordobés, Sergio Campbell, acá en la Argentina, cada que un periodista dice no tener sesgo o preferencia política, siempre termina siendo de derecha. Parece broma, pero es una realidad constante. Generalmente, siempre que se intenta borrar la dimensión política, es porque hay una agenda política detrás. Así, la psicología, al haberse separado de la filosofía y de las ciencias sociales por esta ilusión obtusa de creerse ciencia natural o comadre de la biología, esta ilusión borra la dimensión que le posibilitaría ser crítica en su propia práctica, es decir, volverse una praxis. Al no ser crítica con su propia práctica, las psicologías terminan siendo instrumentos de dominación y ejercicio del poder en las sociedades occidentales, como Foucault nos había advertido de la función psi y sus efectos perniciosos. Entonces, para que una práctica sea praxis y sea crítica, tiene que afrontar el hecho de salirse de esa epistemología privilegiada e invertir las cosas. Lacan nos enseñó, a modo de trabajo clínico, que el asunto no era interrogar al paciente, sino interrogar al analista. Esta inversión posibilita que no se objetivice al paciente para que no se pierda su dimensión subjetiva. Cuando alguien, en lugar de mostrar viñetas clínicas o casos, no sé si se dieron cuenta ayer que cada vez que se habla del caso, de la viñeta clínica, se habla del paciente nada más. Se habla muy poco del terapeuta, ¿no? Entonces siempre se pone en el banco al paciente porque el terapeuta está en la posición de dominante, está en la posición de colono, de yo tengo el saber. No. Lacan lo que nos propone es al revés. Lo que deberíamos de hacer es poner en el banquillo al analista, al terapeuta. Hay que trabajar en el caso. ¿Qué hizo el terapeuta? ¿Qué le pasó al terapeuta? Y es que cuando un analista escucha a un paciente que tiene algún familiar miembro de alguna comunidad originaria y el analista no pregunta si aún se habla ese idioma, esa lengua, cómo está la genealogía implicada, si no indaga sobre ello, automáticamente está reduciendo la historia de este paciente con la cultura indígena, que es una palabra que invisibiliza todo el abanico de características y la importancia de ello. Pero también, si un analista no subvierte estas posiciones, si no trabaja la singularidad del caso y no descoloniza su práctica clínica,
también va a ser sordo ante el uso de la palabra naco, ante los pensamientos de derechas recalcitrantes que con nuevas formas de racismo enmascaran efectos segregativos. Otros efectos de dicha sordera sería el de no lograr pensar las disidencias sexuales, porque no es lo mismo ser trans que ser mushe. De igual manera, no es lo mismo ser mujer que mujer negra o mujer latinoamericana o mujer de alguna cultura originaria. De ahí la importancia de los feminismos decoloniales que, como Oyeronke Oyegumi, feminista decolonial nigeriana, en su texto La invención de las mujeres, nos plantea el hecho de que incluso el concepto mujer es un concepto colonial porque no existía antes de la llegada de los europeos. No olvidemos la potente frase de Yuderquis Espinosa: el ideal de mujer del feminismo implica la explotación de la mayoría de mujeres y varones extraeuropeos. Para descolonizar la práctica clínica se requiere mucho trabajo, pero tal vez si al menos estuviéramos advertidos de lo que hoy se ha dicho, si al menos estuviéramos no sordos ante esto, estaríamos un poco más cerca de dar un giro decolonial. Gracias. Espero muy pronto saber qué opinan, qué les pareció, críticas, sugerencias, dudas, de todo. Así que bueno, cualquier cosa que quieran escribirme me pueden escribir a mi Instagram en @undivertimentoserio o a mi correo suasua.carlos@yahoo.com. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.